En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador Vamos el día de hoy a utilizar este tiempo, este espacio de la conferencia para llevar a cabo un acto relacionado con la CEPAL que tiene que ver con la política de desarrollo social que se aplica en nuestro país. El día de hoy el presidente inauguró la tercera reunión de la Conferencia Regional de Desarrollo Social de América Latina y el Caribe y establece su deseo fundamental de que este encuentro se convierta en justicia e igualdad de los pueblos en América Latina. El presidente señala que la percepción de la corrupción en los cuerpos policíacos cambiará poco a poco, siempre y cuando se continúe con el combate a la corrupción desde el gobierno, pasando por la sociedad anteponiendo siempre la honestidad. La prioridad en los programas de bienestar la tienen los grupos más vulnerables que lo conforman, las personas más humildes del país, los grupos indígenas y las mujeres. El día de hoy el presidente informa que se encontrará de gira por el estado de Oaxaca. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, Alicia Bárcena, destaca la urgencia de atender las demandas de 184 millones de personas que viven en pobreza y sufren de desigualdad. Celebra la asistencia de 28 países en este encuentro. Destaca la participación del programa Sembrando Vida en Guatemala, El Salvador y Honduras, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de la región para que la migración sea una opción y no una obligación. Actualmente Latinoamérica es una de las regiones más violentas del mundo y el Caribe. Por cada evento climático se pierde en promedio 17% del Producto Interno Bruto, por lo que es urgente y necesario establecer planes de desarrollo que permitan el crecimiento de la zona. Destaca la secretaria de la CEPAL los programas de bienestar enfocados principalmente en los grupos vulnerables de México. María Luisa Álvarez informa que México asume la presidencia de la Conferencia Regional de la CEPAL. La secretaria del Bienestar estará 2 años en el cargo y reitera que ha aceptado el cargo con el firme convencimiento de lograr una vida de bienestar para los mexicanos con modelos que tengan en el centro a las personas y de la mano de los países de Sudamérica y el Caribe. Retos para Latinoamérica. El director regional de la CEPAL informó que los retos son la pobreza, la desigualdad y la violencia en nuestra región. En el periodo 2012-2015, 30 millones de personas salieron de la pobreza, pero la tendencia se detuvo desde 2015. Aseguró que el crecimiento y desarrollo de la región ahora es insuficiente y generan violencia e inseguridad, por lo que se plantea un crecimiento económico incluyente. Marcelo Ebrard. El canciller les da la bienvenida a todos los países participantes y reafirma la convicción de avanzar estableciendo la igualdad entre las naciones como centro de las prioridades para el desarrollo. Distribuyendo la riqueza es posible detonar el desarrollo y crecimiento económico. El presidente reitera que en el país se están sentando las bases de la cuarta transformación de la vida pública de México, arrancando de raíz al régimen corrupto de injusticias y privilegios. La acumulación de capital es origen de la aprobación de la plusvalía de los trabajadores que da origen a la desigualdad y la opresión. Sin embargo, en México la acumulación se produjo al amparo del poder público y del poder político, de la mano de la corrupción, que dio origen al saqueo más grande del que se tenga registro en México. Todo esto durante el periodo denominado conservador, en el que se transfirieron los bienes públicos a privados. Esto provocó que se pasara de una familia rica en 1988 con 2,000 millones de dólares a más de 22 familias multimillonarias con una acumulación cerca de 48,000 millones de dólares, con lo que se amplió la brecha de desigualdad. Ahora este gobierno trabaja en generar el bienestar de toda la población de nuestro país. Exámenes en la UNAM. Lo ideal es que todos los que quieran ingresar a la universidad puedan hacerlo. El presidente tiene el firme ideal de suprimir los exámenes de admisión y que todos puedan ingresar a la UNAM. Reafirma que la educación no es un privilegio, sino un derecho del pueblo. El largo periodo conservador tuvo como consigna privatizar la educación y se dejó de invertir, situación que hay que revertir evitando excluir a los jóvenes. Manifiesta que está a favor de que se abran espacios. La excelencia no está peleada con el derecho de toda la población para acceder a la educación. Se privilegió la excelencia y se olvidaron del acceso y de la cobertura a la educación. Ahora sí, me tengo que ir. Gracias. Ya no llego. Se apuntan para mañana. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario.
La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.